¿Se escucha? Sí. Solo deo gloria por el Evangelio, por los hombres a lo largo de la historia que han proclamado ese Evangelio a costa de sufrir, a costa de morir, a costa de incomodidades, a costa de ser vacilados, a costa de todo, por el poder del Espíritu Santo. Queremos seguir proclamando el Evangelio. Queremos tener esta valentía que solamente Cristo nos la da para proclamar el Evangelio, porque la iglesia siempre se está reformando acorde a la palabra de Dios. No es suficiente una reforma, sino se tiene siempre que reformar, siempre mirar y examinarse. Por lo tanto, seguimos recordando del bendito evento, ¿no?, de la reforma y las benditas verdades de entonces. Así que seguimos con la segunda parte, donde veremos solus Christus, sola gratia y sola fide y soli deo gloria. Y como introducción, recordamos un evento muy importante de la reforma, cuando las trompetas sonaron, cuando el carro cubierto atravesó la puerta de la fortaleza. Miles de personas se alinearon en las calles para ver a su héroe. Era 16 de abril de 1521 y Martín Lutero entró en la fortaleza de Worms. Parecía una entrada triunfal, pero Martín Lutero sabía dónde podrían llegar las entradas triunfales. En realidad iba a ser juzgado y como Jesús estaba esperando su muerte. Muchos de sus libros habían sido arrojados al infierno y arrojados al fuego. Y se esperaba lo mismo de Martín Lutero, que iba a ser arrojado al fuego. Pero él proclamó con firmeza: Cristo vive y entraremos en Worms a pesar de todas las puertas del infierno. Aquí estaba el interno del infierno. Lutero entró a la sala del tribunal y frente a él se encontraba nada más y nada menos que Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, gobernante de España, Austria, Borgoña, sur y norte de Italia, los Países Bajos y virrey de Dios, entre comillas. Y al ver este emperador a Martín Lutero dijo: no me va a llamar a mí hereje. Así que a Lutero se le ordenó no decir ni una palabra hasta que se le diera permiso. Entonces el representante del emperador señaló un montón de libros y le dijo a Lutero que ha sido llamado aquí primero a reconocer que esos son sus libros y luego a retractarse de ellos. Para el estupor de muchos, Lutero responde con una voz tímida que apenas se escucha, reconociendo que sí eran sus libros, pero necesita más tiempo para pensarse la respuesta. Muchos daban por hecho de que él se iba a retractar. Al día siguiente, a las 6 de la tarde, Lutero se presentó nuevamente ante el emperador. La sala estaba llena de gente. Muchos habían encendido sus antorchas. El ambiente era opresivo. Lutero estaba lleno de sudor. Todos esperaban de él un discurso lamentable, un discurso en el que se retracte de todo lo que cree y enseña a lo demás. Pero en el momento en el que empezó a hablar con una voz fuerte y rotunda, todos entendieron que no fuera así. Y proclamó Lutero delante de todos: si no se me convence mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Santa Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Posteriormente, 2 soldados sacaron a Lutero fuera entre gritos de personas que decían: que sea quemado en la hoguera, que sea quemado en la hoguera. Pero como el periodo de retractarse eran 21 días, no pudieron ejecutarle en ese día. Y así que llegó a casa ese día. Le estaban esperando muchos feligreses y delante de ellos dijo él felizmente: he resistido. Y luego girándose hacia un amigo le dijo: si tuviera 100 cabezas, antes pierdo las 100 cabezas que retractarme del Evangelio. Hermanos, si estas verdades no son importantísimas, vitales, no hubieran arriesgado tanto los reformadores Lutero, Wycliffe, Jan Hus, Calvino, Savonarola.
porque se trataba más que de una simple reacción rebelde. Se trataba más que de una simple reacción protestante. Aquí era una lucha entre la verdad y el engaño, entre vida y muerte de los feligreses en ese entonces. Pero todo empezó al principio, en Edén, donde había paz, armonía, gozo. La gloria de Dios llenaba el jardín. El hombre estaba en la presencia de Dios, dependía en todo de Dios, obedecía a Dios, era humilde y no le molestaba eso. No le molestaba ser humilde, no le molestaba obedecer a Dios y someterse a Dios. Pero hay una cosa que lo destruyó todo. Destruyó lo santo, destruyó toda la humildad, destruyó toda la dependencia de Dios, y fue el pecado con sus facetas. Las facetas del pecado del Edén fueron el orgullo, el egocentrismo, la soberbia. El hombre quería ser Dios. Y desde Edén hasta el pueblo de Israel, hasta la iglesia primaria, hasta la reforma, hasta el día de hoy, el hombre es orgulloso. El hombre es soberbio y no quiere depender de nadie. Y lo peor que le puedes decir al hombre es que no se merece nada, que no tiene ningún valor, que es malo y la salvación no depende de él. Lo peor que le puedes decir al hombre orgulloso de hoy es que su propósito no es que sea feliz, sino que Dios sea glorificado. Incluso en la iglesia batallamos con el orgullo. Y es tan difícil detectarlo porque es un pecado interno y sutil. Incluso, hermanos, no hay cosa que hagamos que no haya un poco de orgullo. Tan malos somos que no haya un poco de mala motivación. No hay ningún segundo donde podamos amar a Dios con todo nuestro corazón. No hay ninguna cosa que podamos hacerla 100% para su gloria. Tan malos somos y tan buenos nos consideramos. Y tan buenos, tan santos, tan correctos, tan doctrinales. Cuando fijaros que no hay ninguna cosa donde podamos glorificar a Dios 100%. Pero Cristo no ha habido ningún segundo donde no ha glorificado a su Padre 100%. Mirad qué contraste tan fuerte aquí. Y si hay algo que ha afectado la doctrina y la teología a lo largo del tiempo, es exactamente el orgullo. El hombre no soportó ser más humilde. No quiso creer depender 100% de Dios. Por eso toda la teología y doctrina han sido pervertidas, manipuladas y cambiadas para que el hombre se sienta mejor, para que se sienta con más valor, para que él también aporte algo a la salvación, que tenga algún mérito y que se sienta menos dependiente de Dios, aunque eso es solamente teóricamente, porque el hombre depende 100% de Dios. Y por eso tenemos tantos abusos de la iglesia católica y ortodoxa a lo largo de la historia. Porque realmente la lucha de las 5 solas son en contra del orgullo. No es solamente unas verdades que afirmamos aquí porque es 31 de octubre. Realmente es una lucha fuerte contra el orgullo del hombre que no puede escuchar solamente. No puede escuchar eso. No puede escuchar eso. Podríamos decir que la frase central de los 2 sermones de Paco y a ver si Paco lo confirma, que abarca las 5 solas, sería: la sola escritura proclama que Dios solamente por su gracia nos salva, por la fe sola en Cristo solo, para su gloria. Y aquí tenemos las solas en una frase que resume la salvación. El fundamento de nuestra fe y práctica es solamente la Biblia, la sola escritura. El motivo de la salvación es la pura gracia de Dios, la sola gracia. El objeto de nuestra salvación no es nuestra fe, es solus Christus, es Cristo. El medio para llegar a Cristo, el canal para llegar a Cristo es solamente la fe. Y el propósito de nuestra salvación es la gloria de Dios. Por lo tanto, en el sermón anterior hemos visto sola escritura y sola gracia. Así que a continuación veremos solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Y para los que apuntan va a ser muy simple. 3 puntos, ¿vale? Solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Y cada punto tiene 3 subpuntos. Trataremos el contexto histórico para ver las herejías que se daban en el contexto. Luego, la reacción reformadora, ¿vale? ¿Qué han tenido los reformadores que decir?
Y la relevancia hoy. ¿Cómo es relevante hoy? ¿Por qué predicamos hoy estas verdades? Así que solus Christus. ¿Cuál era el contexto histórico, hermanos? El contexto histórico era repugnante. Había una ceguera tan profunda, un engaño indescriptible. Claramente mucho de ello se debía a la falta de conocer latín, ya que se predicaba solamente en latín. Otros motivos era la falta de Biblias personales para corroborar lo que se predica, pero si tenían Biblias personales pero no sabían leer, tampoco les servían. Otros motivos a destacar eran el emocionalismo teatral de esa época, las escenas macabras al explicar el infierno y el purgatorio que afectaba la percepción de la verdad. Para no hablar también de la fuerte influencia de los emperadores y el temor de los inhumanos castigos. Básicamente el periodo antes de la Reforma se puede describir con una sola palabra: tinieblas. Todos los caminos del catolicismo llevaban a Roma. Sobre el apóstol Pablo, a quien Jesús le dijo, tú eres Pedro, el apóstol Pedro, sobre quien Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos pensaban que Pedro fue martirizado y fue enterrado ahí, exactamente ahí sobre su cuerpo muerto fue edificada la iglesia. Esta era la interpretación de esa época. Tal y como Roma miraba a su César como a su padre, el imperio cristiano miraba a Pedro y a sus sucesores como a sus papas. Y sin papa no había iglesia, sin iglesia no había salvación. El papa era el representante de Cristo en la tierra. Es más, era el medio de la gracia. Se consideraba que por medio de él desbordaba la gracia de Dios. Así que los papas tenían la potestad de ordenar obispos. Los obispos ordenaban los clérigos y estos tenían la potestad de abrir y cerrar los grifos de la gracia para el pueblo. O sea, tan grave era. Estos grifos se consideraban los 7 sacramentos. Por curiosidad, ¿alguien sabe cuáles son los 7 sacramentos de la Iglesia Católica? ¿El bautismo? ¿Comunión? ¿Afirmación? ¿Eucaristía? ¿Sí? Sí. Y hay otra más. La extrema unción. Sois muy fieles. Bien, bien. Se llamaba también las 7 arterias del cuerpo de Cristo, a través de las cuales bombea la sangre vivificante de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿veis? El engaño era muy sutil y aparentemente bonito, bueno. ¿Por qué? Porque realmente todo este engaño estaba disfrazado de buenas afirmaciones. Ellos decían, al fin y al cabo es Cristo, ¿no? Porque Cristo bombea su sangre a través de estos sacramentos. Es como un buen pastel, muy bueno, apetitoso, con todos los ingredientes, pero con un poco de veneno, un poco. Y si te digo, mira, 99% está bien, tiene todos los ingredientes, se ve bien, es muy bueno, pero a ver, es 1% de veneno, tampoco seamos más católicos que el Papa, no pasa nada, cómetelo, ¿no? No te lo comes. Así era la Iglesia Católica de ese entonces. Ellos decían, ¿cómo no va a ser bueno el bautismo, el matrimonio, la ordenación, salvar a los enfermos terminales antes de la muerte? Mira, realmente no se trata de los sacramentos, sino de Cristo que obra mediante esos sacramentos. Y los pobres feligreses estaban engañados con una apariencia buena. ¿Qué más cosas golpeaban frontalmente a Cristo y a la suficiencia del sacrificio de Cristo de hace 2000 años? Se consideraba que cada vez que pecabas tenías que ir a la misa porque Cristo murió por tus pecados pasados. Por los presentes tenías que ir a la misa y Jesús volvía a morir otra vez ese día por tus pecados. Y si pecabas el día siguiente tenías que volver y dependías de la siguiente misa donde Jesús otra vez tenía que derramar su sangre. Y para darle más emoción y centralidad a la misa, de repente los elementos de la misa, el vino y el pan, se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo. Decían ellos cuando el sacerdote decía en latín hoc est corpus meum, que decía este es mi cuerpo.
Esto ya era exagerado, ya muchos no lo creían, pero siempre había alguno que decía que él ha visto sangre en el cáliz y carne en el vaso. Y otra vez otro engaño. Y es más, no solamente los feligreses no conocían latín, tampoco los sacerdotes. Ellos aprendían así las palabras en latín, ni siquiera les salía bien. Algunos, en vez de hoc est corpus meum decían hocus pocus, y de repente los feligreses tomaban igualmente la misa porque no les salían las palabras. Tanto era el engaño. Un aspecto importante e imposible de ignorar de la Iglesia Católica era el culto a los santos. Europa estaba llena de tumbas de santos, y esto era importante no solamente al nivel espiritual, sino al nivel económico. Con suficientes restos terrenales de los santos muertos, estas tumbas podrían asegurar una avalancha de peregrinos y mucho dinero. Pero ¿qué es lo que llevó a la necesidad de ir a los santos? Pues, hermanos, es el hecho de que la figura de Cristo se convertía cada vez más en algo que daba miedo, algo terrorífico. El Cristo resucitado y exaltado era más visto como un gran y temible juez. ¿Y cómo te podrías tú acercar a Él? ¿Cómo te podrías tú acercar un pecador al santo Cristo? ¿Cómo podía Cristo, el temible, el justo, hacerte caso a ti? Pero a su madre sí le podría hacer caso. Entonces, como aquí Cristo se retiró en los cielos cada vez más lejos de los creyentes, su madre se convirtió en la intercesora entre pecadores y el temible Cristo. Y claro, como María recibía este gran y glorioso privilegio, ella también se convirtió en la brillante e inaccesible reina de los cielos. Y por la misma lógica, ya que María era tan importante, ahora empezaba a intimidar. Y los creyentes iban a su madre Ana para que interceda delante de María, para que interceda delante de Cristo, para que interceda delante del Padre. Y ya entre tantos santos, te perdías por el camino. Te perdías por el camino, tanto era el engaño. Pero poco a poco han aparecido también más santos a los que orar, que eran vistos como deidades, como famosos. Y ahora los feligreses, como eran ignorantes y sencillos y no sabían leer, ¿qué ha pensado la Iglesia Católica? Vamos a ayudarles. ¿Cómo les ayudamos? Pues con imágenes, con algunas estatuas. Atención, decían ellos, no para adorarlos, sino para venerarlos. Pero ¿qué feligrés sencillo entendía la diferencia entre adorar y venerar? Ninguno, y lo que hacían es adorar realmente. Y como que ya no se trataba solamente de las cabecillas, de los cabecillas de la Iglesia Católica, sino de los pobres feligreses que no sabían leer, ni tenían acceso a una Biblia, que estaban aterrados por esta imagen de Cristo, por el infierno, por la Iglesia Católica. Se trataba de ellos, hermanos. A mí esto es lo que más me entristece cuando leo la historia. Esos pobres feligreses, en un sentido sinceros, que por miedo, por desconocimiento, abrazaban estas barbaridades. Tanto engaño había. Ahora, como la famosa frase en latín que apareció en la Reforma dice post tenebras lux, ¿sabéis qué significa post tenebras lux? Después de las tinieblas, luz. Realmente después de tantas tinieblas apareció la luz, hermanos, por medio de la reacción de los hombres de Dios que ya no pudieron contenerse. Porque nadie, hermanos, puede contener la verdad de Dios, porque si estos callarán, las piedras clamarían. Por eso hoy en día, hermanos, no podemos contener la verdad. Si nosotros no vamos a proclamarla, Dios no se va a parar en nosotros, va a encontrar a alguien que la proclame. Entonces no significa que la verdad está atada a nosotros, sino que perdemos el privilegio de proclamar nosotros la verdad, porque Dios encuentra a otras personas a proclamar la verdad. Y por lo tanto ahí tienes a Lutero delante del vicario de Roma, diciéndole el vicario a Lutero: Doctor Martín, si se deja al cristiano vivir solamente por la fe, si se le quita las buenas obras, esas gloriosas reliquias que tú llamas puntales, ¿qué pondrás en su lugar? Y Lutero contesta con su voz de la película: a Cristo, el hombre solo necesita a Cristo.
Gloria a Dios. Este es el problema, que la Iglesia Católica trajo tantas cosas aparte de Cristo, que ya Cristo era una cosa más entre muchas cosas atractivas. Y ya todas las demás cosas eran algo atractivo. Le dices, oye, ¿cómo le vas a quitar esto, que son cosas atractivas? Y solamente queda Cristo, ¿no? ¿Veis la perspectiva? Solamente queda Cristo. Cuando sin Cristo no hay nada. Cuando Cristo es suficiente, Cristo es todo. Y por eso tuvieron los reformadores que enfatizar: la salvación se encuentra solo en Cristo. Y no solamente esto, no es suficiente, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Y ellos se basaban en Hechos 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y no para aquí el versículo. Mirad cómo enfatiza y subraya: y en ningún otro hay salvación. Y otra vez, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Veis cómo no es suficiente solamente decir que Cristo es piedra reprobada, sino es la piedra? Es la piedra. Y tiene que negar 2 veces aquí: en ningún otro hay salvación, no hay otro hombre. Porque no es Cristo, es solamente Cristo. La salvación no es por Cristo, es solamente por Cristo. Es muy importante esto. Porque otra vez, el orgullo del hombre no puede escuchar solamente. No soporta solamente Cristo te salva. No soporta hay un solo camino. Pero ¿qué hacemos con todas las demás tribus, etnias, todas las demás? ¿Qué hacemos?, se preguntan ellos. No soportan escuchar este solo camino que va hacia la salvación no es tuyo, sino el de Cristo. Porque ellos, cada uno en su egoísmo, tienen sus caminos. No soportan escuchar solamente Cristo satisface, porque tienen tantas cosas. No soportan escuchar depende solamente de Cristo, o solamente Cristo es sabio. Y la Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe solo en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la iglesia romana mantuvo que hay purgatorio y las almas que son detenidas ahí son ayudadas por las oraciones intercesoras de los feligreses, los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deberán ser veneradas, los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Y como Juan Calvino dijo en las instituciones de la religión cristiana, dice: intervino Cristo e intercediendo por nosotros tomó sobre sus espaldas la pena y pagó todo lo que los pecadores habían de pagar por justo juicio de Dios, que expió con su sangre todos los pecados que eran causa de la enemistad entre Dios y los hombres, que con esta expiación se satisfizo al Padre. Y dice: vemos solamente hacia Cristo para obtener favor divino y amor paternal. Amén. Solamente a Cristo. De la misma manera, en el Catecismo de Heidelberg, pregunta 30, ¿creen pues, y aquí es una pregunta interesante, creen pues también en el único Salvador Jesucristo aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquier otra parte? Porque aquí es donde, cuando hablas con los católicos, es donde te dicen: sí, creemos en Cristo, pero no te dicen solamente en Cristo. Y aquí es donde contesta el catecismo: no, porque aunque de boca se gloríen, y aquí es el engaño, de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho, porque tú lees su credo y es mejor que su práctica. Aunque de boca se gloríen de tenerle como por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Ahora, hermanos, solus Christus es no solamente el origen, sino el objeto de la fe cristiana. Y los reformadores se opusieron a exaltar cualquier cosa que no sea la suficiencia de Cristo. La suficiencia de Cristo. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza sino Cristo.
Incluso es más para nuestra iglesia. Ningún proyecto, visión, necesidad debe competir por el lugar primario de Cristo en la iglesia. Es más, en nuestra predicación, ninguna filosofía, ideal, argumento debe ser predicado que no exalte a Cristo y su muerte en la cruz. Porque podemos tener mucho activismo de la iglesia. Y esta semana hablé con un hermano que me dijo de su iglesia que habían personas que se iban exactamente por este motivo. Hay mucho activismo y hay poco evangelio, hay poco pastorear, hay poca predicación. No es suficiente activismo, tiene que haber Cristo predicado. No es suficiente predicar, tiene que ser Cristo predicado, porque podemos predicar muchas cosas correctas y podamos decir amén a todo porque son correctas. Pero si Cristo no es el centro de nuestra predicación, esto se vuelve una ley. Leyes nada más que cargamos con ellas y nos pesan y no podemos porque la motivación es Cristo. Él, solamente Él. Y como la fe había sido secularizada, sus intereses habían sido mezclados con los intereses de la cultura. Se habían perdido los valores absolutos. Destacamos el individualismo permisivo. Destacamos el bienestar por encima de la santificación. La recuperación por encima del arrepentimiento, la institución por encima de la verdad, los sentimientos por encima de la creencia y el destino por encima de la providencia. Y Cristo y su cruz habían sido desplazados del centro de la iglesia. Por lo tanto, los reformadores han reafirmado que la salvación es obtenida por la pura gracia de Dios. Solamente su vida, no nuestra, su vida sin pecado y su pago sustitutivo por los pecadores son suficientes para nuestra justificación y reconciliación. Así, ahora, ¿cómo es relevante esto a día de hoy? ¿Cómo es relevante cuando ya sabemos que es solamente por Cristo que somos salvos? ¿Cómo es relevante esto hoy? Porque podemos decir que, bueno, ya lo sé, esto ya me lo dicen todos los domingos, ya lo sé, otro tostón más. ¿Cómo es relevante para nosotros hoy? Porque nos interesa también nuestro campo de lentejas, nuestra iglesia, nuestro entorno evangélico. Y antes de nada tenemos que aclarar una cosa. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el peligro de dejarse llevar por un sutil engaño, incluso en los medios evangélicos. Incluso aquí, aunque pensamos que lo tenemos todo claro, porque tristemente la naturaleza del engaño es aparentemente involuntaria, inconsciente, invisible e interesante. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque puede ser que pasemos por alto este sermón, porque sí, lo sabemos, pero esto va directamente a nuestro corazón. ¿En qué sentido? Mirad, el engaño es aparentemente involuntario porque el engañado que está en una iglesia de sana doctrina, que está en iglesias evangélicas, nunca tuvo la intención de ser engañado. Ni quiere ser engañado. Tú sí, Dios te abre los ojos para en medio de esta iglesia ver a una persona que se confiesa ser cristiana y es engañada. Tú le preguntas, ¿quieres ir al cielo? Te va a decir que sí. Le vas a preguntar, ¿quieres ir al infierno? Te va a decir que no. Aparentemente el engaño es involuntario. Si recordamos las 5 vírgenes insensatas que se quedaron dormidas. Mirad, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, mirad, no han estado de brazos cruzados diciendo, somos engañadas, da igual. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite. Aquí veis que no es que sea involuntario aparentemente, ellos querían del aceite. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, versículo 11, Señor, Señor, ábrenos. Veis que ellas querían llegar al cielo aparentemente. Por eso el engaño es involuntario aparentemente. El engaño es inconsciente. El engañado no se da cuenta de que es engañado. Apocalipsis 3:17, iglesia de la Odisea. Y le dice el Señor a la iglesia, porque tú dices con tus palabras, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y fijad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
El engañado no sabe que es engañado. Por eso el engaño es tan peligroso y tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para que todo sea sutil. Todo sea sutil. El engaño es invisible. Quienes son engañados son invisibles en el sentido de que no son detectados rápidamente. No son visibles. Muchos ni siquiera conocen la situación de esas personas. Todos saben que ellos están bien con Dios. Además publican versículos, frases bonitas y dices, claro hermano que esta persona está bien con el Señor. Mira cómo ora, mira cómo canta, mira, está siempre ahí activa. Pero el Señor dice, y como el mismo Señor dice, porque tú dices, yo soy rico y me enriquezco y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero en un instante, Señor les dice, yo conozco tus obras. Entonces, hermanos, no vaya a ser que nos escondamos bajo la religiosidad. No vaya a ser que nos escondamos bajo a muchos años que tenemos en la fe. No vaya a ser que nos escondamos bajo el silencio. Y como no decimos nada y parecemos discretos, es que nosotros estamos mal interiormente. No vaya a ser que nos escondamos bajo el activismo y por hacer muchas cosas los hermanos piensen que estamos bien o bajo las apariencias. Cristo conoce tus obras. A lo mejor para nosotros eres invisible, pero para Él es muy visible y Él sabe quién eres. Y el engaño es interesante. Tiene una apariencia muy bonita, muy apetecible. Y ahí donde el peligro de engaño aumenta terriblemente. Cuando estas personas tienen muchas cosas del cristianismo, tienen muchas cosas de la religión de Dios en ellos, tienen obras, vienen a la iglesia para que sean vistas, incluso pueden conocer teóricamente la doctrina, pueden ser calvinistas, pueden tener la Biblia de estudio de John MacArthur, cantan bien, tienen apariencia de piedad. Realizan actividades religiosas, se les ven sirviendo, teniendo ministerios, predicando a lo mejor, y de ellos se dice que son hombres de Dios. El peligro, hermanos, está en el hecho de que ellos usan esta piedad no para acercarse a Dios, sino para justificarse. Y estas obras lo que hacen es les aseguran que están bien y así de manera más engañada van hacia el infierno. Aquí aumenta el peligro, porque mirad cómo cosas religiosas se vuelven diabólicas y les mandan al mismísimo infierno. Este es el problema, hermanos, con muchas cosas que hacemos. Entonces la pregunta es, ¿te identificas? Y sé que es difícil decir aquí que sí, porque esto es muy chocante, pero hay algo que apretará mucho más sobre el engaño y nos dará el veredicto. La pregunta es, ¿nos es Cristo suficiente? Esto ya quita cualquier religiosidad y va al corazón. ¿Te es Cristo suficiente para tu salvación? A lo mejor piensas, no soy suficientemente preparado. Y esto, créedme hermanos, lo he escuchado de tantos jóvenes. Estas palabras son citadas de lo que escucho cuando estaba en Madrid también de los jóvenes. No soy suficientemente preparado ni santificado para ser salvo. Todavía hay cosas que tengo que cambiar. Si piensas así, confías en ti y Cristo no es suficiente para tu salvación. No tienes que llegar al 10 para ser salvo. Cristo vino para pecadores. Mirad un buen pensamiento que confía en Cristo. Un buen pensamiento que confía en Cristo dice así: me duele mi pecado, me arrepiento de él. Sí, soy indigno de cualquier mérito. Incluso no sé si le seré fiel al Señor, pero confío en que su obra es perfecta, en que Él es poderoso para justificarme y salvarme, y que Él es poderoso para preservarme. Sí confía en Cristo para salvación, aunque tenga sus miedos, sus debilidades. Incluso dice, y sí, yo voy a fallar al Señor, pero confío en el Señor. Otra pregunta, ¿es Él suficiente para nuestra adoración? Cuando vienes a adorar a Dios en la iglesia o en casa, ¿varía tu gozo, tu alegría, tu deseo de adorar, tu deseo de orar y de alabar en función de lo que has hecho la semana pasada? ¿En función de tus pecados? Muchas veces venimos así.
ya sé lo que he hecho esta semana, ay, lo he hecho mal, he sido indigno, he pecado, por lo tanto estoy alabando hacia el Señor. Pero si tenemos una buena semana, aquí estamos todos levantando las manos, glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestras obras. ¿Veis cómo las 5 solas no son solamente para la Iglesia Católica? Son para nosotros. Solos Cristo es para nosotros, aunque lo afirmamos de toda la vida. Claro que arrepentirse es esencial y crecer en la santificación, pero la entrada libre en la presencia del Padre nos la da solamente la sangre perfecta de Cristo, solamente el Cordero inmolado e inmaculado. Mi gozo en la adoración, hermanos, cuando venimos aquí, no tiene que venir de si yo he hecho bien las cosas esta semana. Tiene que venir de que Cristo hizo bien las cosas al vivir y morir por nosotros. Si Él ha hecho bien las cosas, puedes alabarle de todo corazón aquí. La pregunta es también, ¿es Cristo suficiente para tu satisfacción? Porque lo que alejó a la Iglesia Católica de Cristo fue exactamente las otras buenas cosas que consideraban junto a Cristo. Cristo y los papas, Cristo y María, Cristo y los sacramentos. Cuantas más cosas importantes invaden tu corazón, tus afectos, tu amor, más lejos está Cristo, más lejos. Incluso pueden ser cosas buenas, pero que están batallando con Cristo en mi corazón. Y hermanos, nuestro Padre no nos va a dar a Cristo junto con otras cosas. No nos va a dar a Cristo juntos con otras cosas. Si queremos sentir profundamente a Cristo, si queremos experimentar profundamente a Cristo, si queremos la vida de Cristo, si queremos ser más como Cristo, tenemos que renunciar a todo lo que no es Cristo. A todo lo que no es Cristo. Y si amamos a las personas, que sea porque amamos a Cristo. Esa es la diferencia. No digo que no ames a tus padres o a tu esposa, sino que la ames por medio del amor a Cristo, por medio del amor de Cristo. Eso es, cuando mi afecto principal es Cristo, luego amaré a todo lo demás, pero en su justo sitio, en su justa medida. Y es por eso que muchas veces nos sentimos vacíos, sin fuerza espiritual, sin mucho acercamiento a Cristo. Es por esto que no disfrutamos de Cristo, porque tenemos muchas cosas que captan nuestros afectos, que captan nuestra satisfacción. Y cuando tú te alimentas de las migajas del pecado, ya no tienes hambre por Cristo. Es igual que cuando tienes mucho hambre y comes alguna bollería, algunas patatas fritas, no es que se te quita el hambre, es que se te han quitado las ganas de comer. Y sé que he arriesgado mucho en decir esto delante de mi esposa, porque lo va a usar en mi contra seguramente. Va a decir, hipócrita. Tú que predicas eso, ¿sabes? Y lo veo venir esta semana comeré saludable, por lo menos porque he predicado. Y entonces, esto es lo que pasa. O imaginaros un hombre que mira a otras mujeres en su móvil, pierde el afecto a su mujer. ¿Por qué? Porque ha encontrado el amor ahí. No, su problema sigue siendo el mismo, solamente se le han quitado las ganas por su mujer, porque su afecto se ha repartido entre tantas mujeres que ya no queda para su mujer. Ahora esto hay que aplicarlo a nuestra relación con Cristo. Te ves triste, te ves apagado. La pregunta es, ¿en cuántas partes está dividido tus afectos? Porque a lo mejor es que te estás alimentando con migajas del pecado de este mundo que ya se te ha quitado el hambre. No es que estás lleno de Cristo y ya no tengo hambre de Cristo. No, es que sigo estando vacío, necesito a Cristo, pero se me ha quitado el hambre, se me ha quitado las ganas de comer. El hambre sigue estando ahí. ¿Es Cristo suficiente para nuestra paz? Cuando piensas en tu vida espiritual, ¿qué es lo que te da paz? Y esto también es útil para nosotros. Verte cambiado, verte más santificado. Fijaros que son cosas buenísimas. Ver que ya no caes en el mismo pecado. Sí, todo esto suena bien, está bien que nos examinemos. Pero atención, si nuestra paz viene de nuestra santificación, de mi mejor o peor semana, de mi rendimiento, de verme cambiado, sigo confiando en mí y no en Cristo. Sí tengo que santificarme, pero mi paz no viene de que voy bien, lo he hecho bien, ya no caigo en este pecado, porque ¿sabéis qué pasa? Nos frustraremos o viviremos frustrados cuando volvamos a luchar con el mismo pecado. Cuando mis actos y mis reacciones no serán las mejores. Y Satanás, como
como nosotros descansamos en nuestro cambio, en nuestra santificación, Satanás nos dirá, mira, tu fundamento ya esta semana ha caído. Y te dirá, Dios está en tu contra, te mereces el infierno. Y te frustrarás y tu paz se haya ido y te ves en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque mi paz y nuestra paz a veces no está solamente en Cristo, solamente en Cristo. Está en, he cambiado, entonces me siento bien porque Dios me ve mejor. Tu paz tiene que venir de mirar solamente a Cristo. Entender que siempre, hermanos, siempre el Padre nos mira por medio de Cristo. Y cada obra tuya, cada ministerio que hagas, cada servicio, los ve perfectamente justificados en Cristo. Incluso es más, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Hay paz. Aquí está la paz. Y atención, no es paz fluctuante. Es una paz estable, es una paz que siempre está ahí, pero nuestra mirada tiene que estar anclada solamente en la obra perfecta de Cristo. Y cuando te quedas solamente Cristo, te darás cuenta que Él es suficiente para tu salvación, para tu satisfacción, para tu paz, para tu felicidad, para tu santificación. Amén. Seguimos nuestro camino por las 5 solas. Esta ha sido la parte un poco más larga, los demás son más cortos. Y al ver a Cristo, el siguiente paso es que ponemos toda nuestra fe en Él, toda nuestra fe en Él. Y pasamos al segundo punto, sola fide. Y vamos a ver el contexto histórico aquí. En el Concilio de Trento, entre los años 1545 y 1563, se afirmó que, y fijaros que es sutil, si no lo escuchas bien, si no lo miras bien, parece correcto. Dijo el Concilio de Trento, uno de los más importantes de la Iglesia Católica, dijo: la justificación entraña, por lo tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. La justificación es concedida por el bautismo y por los sacramentos de la fe. Nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Por el poder de su misericordia. Atención donde está el engaño, ¿vale? La justificación implica la santificación de todo el ser. El cardenal católico Ratzinger, el que participó en la preparación del catolicismo católico, dijo: el que no es justo no es tampoco justificado. Y dices, ¿qué hay de malo aquí? Hay de malo en que la justificación es un acto posicional, legal, no tiene nada que ver con nuestra práctica, no tiene nada que ver con nuestra vida. Claro, pero ellos lo presentan: si no eres santificado no eres justo. Y tú dices, claro, pero no es que el problema está entre los elementos, sino en cómo tú los pones. Si tú dices que la justificación es consecuencia de la santificación, está mal. Pero si tú dices la justificación es la causa de la santificación, está bien. Depende del orden que tú pones. Si dices, primero va la santificación y esto demuestra que soy justo. No, es al revés. Porque estás justificado, esto te motiva a santificarte. Pero claro, ¿quién está atento a estas cosas? Y aquí es el engaño que hay muchas veces cuando hablas con personas que creen esto. Pero la cruda realidad es que los hombres no eran justos como el catolicismo exigía para ser justificados, sino pecadores malos, inconstantes. Por lo tanto, el Cuarto Concilio de Letrán se propuso ser una ayuda útil para todos aquellos que buscaban ser justificados, ¿vale? Porque ya, si tú me dices que tengo que hacer algo para ser justificado, para ser salvo, yo voy a buscar la justificación. ¿Cómo hago para ser justificado? Y todos los cristianos debían, bajo la amenaza de la condena eterna, confesar regularmente sus pecados al sacerdote. Ahora, el efecto de este ejercicio, sin embargo, estuvo muy lejos de tranquilizar a los que lo practicaban con seriedad. Utilizando una larga lista oficial, el sacerdote solía hacer preguntas como: ¿son tus oraciones, tus limosnas y tus actividades religiosas hechas más para ocultar tus pecados e impresionar a los demás que para agradar a Dios? ¿Amaste a tus familiares, amigos u otras cosas más que a Dios? ¿Has murmurado contra Dios por el mal tiempo, la enfermedad, la pobreza, la muerte de un hijo o de un amigo? Y al final la persona en cuestión le quedaba claro que de ninguna manera era justo y amoroso y estaba llena de deseos oscuros. El efecto fue
profundamente perturbador, como podemos verlo en la autobiografía de Marguerite Kemp, una mujer de Norfolk del siglo XV, que decía, ella describe cómo salió de la confesión tan aterrorizada por la idea de la condenación que una pecadora como ella merece ver demonios a su alrededor, toqueteándola, mordiéndola, arañándola. ¿Cuál es el problema? Otra vez, hermanos. Es correcto que no eran justos. El problema es ¿qué le ofreces cuando se da cuenta de es pecador? Ellos no ofrecían a Cristo. Este es el problema, porque sí, las preguntas en un sentido están bien hechas. Somos pecadores, no somos depravados. Pero la pregunta es, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue después? Pues lo que sigue después es algo que alejó más a los feligreses de la fe sola en Cristo. Porque frente a esta cruda realidad, todos se veían que no son suficientemente justos y en el momento de la muerte todos merecían la salvación. Pero no pasa nada, tranquilos, la Iglesia Católica otra vez tenía una solución y no era Cristo, era el purgatorio. Si algún creyente moría sin arrepentirse de algún pecado mortal como era el crimen, tenían la posibilidad después de la muerte en el purgatorio de ser plenamente limpiados. Se les decía, otra vez, ¿cómo lo vestía? En el purgatorio las almas se deleitan en los castigos y lo aceptan debido a su fuerte deseo de ser purificados y justificados para Dios. ¿Y por qué no lo han hecho en la vida? ¿Y por qué lo tienen que hacer ahí? Pero esta realidad llevaba a otra, que esto ya alejaba a miles de años de distancia el hombre de la salvación solamente por fe. Porque a algunos feligreses les parecía interesante la idea del deleite en el purgatorio, pero a los otros no les parecía bien estar ahí miles de años en el purgatorio, pero no pasa nada, la Iglesia Católica tiene la solución. ¿Qué tal si acortamos el tiempo de tus queridos en el purgatorio? Por lo tanto, para las almas del purgatorio se podía hacer oraciones, misas, incluso pagos. Y esto sonía interesante porque tú amas a tus padres que están ahí. Y si te presenta al infierno como algo macabro, tú dices, pues voy a hacer todo, voy a perder todo para que ellos dejen de estar ahí. Y por medio de estas oraciones o misas o pagos, decían que la gracia de Dios salía de esas misas y se derramaba sobre el alma atormentado y apagado. Y es como ahí sufrían y de repente hay agua que cae y te sientes mejor. Y claro, ¿cómo no vas a seguir pagando y pagando y pagando por amor a tus queridos? Y otra vez, ¿a quién tenías engañado? Al feligrés sencillo, sincero, insensato, que por miedo, por amor a las personas del purgatorio, por manipulación, se veía en la postura de gastar todo su dinero para acortar el sufrimiento del alma en el purgatorio. Y se veían en la postura de poner su fe en todo menos en Cristo. Y otra vez, gloria a Dios que han habido los hombres de Dios que han reaccionado por amor a esas almas, igual que hoy predicamos por amor a las almas, por amor a las armas. Y han concluido ellos basados en la sola escritura. Y ahora pasamos, ¿vale? En el segundo punto hemos visto el contexto histórico y ahora la reacción reformadora, ¿vale? La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Y dices esto hoy y no pasa nada. Pero imaginaros en ese entonces decir esto que a nosotros nos parece bien, ¿cómo? Vamos, te mandaban al fuego, a la hoguera. Decir esto que a nosotros nos dice, vale, sí, esto lo decimos todos los domingos, pero esto en medio de tanto engaño, esto era como combustible, era como algo que encendía la ira de la Iglesia Católica. Y la sola escritura, hermanos, confirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y tenemos un texto, Romanos 3, 21 a 28, que resume todas las olas. Mirad qué bonito resume todas las olas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sola gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, solus Christus, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, sola fide, en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y Él justifica a el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, soli Deo gloria. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y esto lo dice la sola Escritura. Y aquí están las 5 solas en este texto. Y también decía H.C.G. Moule, dijo que la justificación por la fe es la aceptación del culpable ante Dios por razón de un Cristo, de solus Christus, en quien se ha depositado la confianza. No es una virtud, no es un mérito, sino el proceso correcto. Esta es la clave de entender la justificación solamente por la fe. No es mérito, no es virtud. Esa fe no es sino el proceso correcto. Está en el proceso. Por lo tanto, frente a las desviaciones de la Iglesia Católica, los reformadores han concluido: la justificación solamente por la fe debe ser tomada en sentido forense. Y Martin Lloyd-Jones decía: es una declaración meramente ante el tribunal de Dios. La justificación no es la santificación. La justificación es posicional, la santificación es práctica. La justificación no es flexible, no fluctúa, es estable. La santificación práctica es la que fluctúa. Otra conclusión más: la justificación, atención, no nos hace mejores ni siquiera un poco, ni siquiera un poco. Otra conclusión: realmente sí somos salvos por las obras. ¿Vale? Veo a alguno que dice: este chico va a ser aquí matado con piedras en el templo. Por las obras de Cristo fuera de nosotros. Por las obras de Cristo fuera de nosotros. La fe es la causa instrumental, no causal, instrumental por la que el creyente se une a Cristo. La fe es el canal, no es el objeto. La fe no tiene valor alguno si no está puesta en Cristo. El mérito de la justificación no es la fe, sino el objeto donde descansa la fe, Cristo. Y aquí recuerdo un ejemplo que dio un hombre de Dios entre 2 judíos que estaban en el momento donde pasaba el ángel, y según si tenías en el poste de la puerta sangre de un cordero, te mataba al hijo o no. Y decía él: imaginaros a 2 personas, 2 judíos. Uno le dice al otro, no sé, un judío que se llame Juan, por ejemplo, ¿no? Un nombre muy judío. Le decía: Juan, yo tengo mucho miedo, tío, tengo mucho miedo de que, sí, yo he puesto ahí la sangre en el poste de la puerta, pero yo no sé, y si me mata al hijo, no sé, llamo a mi hijo, tengo un poco de miedo, no sé. Y el otro, que se llama, no sé, José María, por ejemplo, otro judío, le dice: tranquilo, confiamos en el Señor, sabemos que Él va a proteger a nuestros hijos porque hemos puesto la sangre en el poste. Y Juan le dice: no sé, tío, no sé qué hacer. ¿Cuáles de los 2 hijos creéis que va a morir cuando el ángel va a pasar esa noche? Ninguno. Porque, ¿veis? Lo importante no es la intensidad de nuestra fe, sino el objeto de nuestra fe, hermanos. Por lo tanto, alguien que tiene una fe más débil, pero en el mismo Cristo, es lo mismo que alguien que tiene una fe fuerte, pero en el mismo Cristo. Cristo contestará, Cristo va a preservar a las 2 personas igualmente, porque no es la fortaleza de nuestra fe, porque si no hubiera sido por obras, sino es el objeto de nuestra fe. Decían ellos: todo añadido a la fe, ya sea bautismos, cumplimientos sabáticos u otros méritos, mandatos u obligaciones humanas, invalidan la fe. Dios no necesita ritos humanos para hacer declaraciones. Dios declara justo a alguien sin necesitar nada a cambio. A cambio que nosotros podemos participar, claro, es toda la responsabilidad de arrepentirnos y correr a Cristo, claro. Ahora,
¿Cuál es la relevancia de hoy en día de esta gran verdad sola fide? Otra vez en medios evangélicos donde yo creo que ya aquí nadie puede decir que es justificado sino solamente por Cristo. Nadie va a decir cuál es la aplicación para nosotros. Hermanos, algunos de nosotros hemos desarrollado una fe en los sentimientos, una fe en las experiencias, en las bendiciones, en las sanaciones, en el hecho de que Dios siempre resuelve nuestros problemas, pero no una fe directamente en Cristo, en el Cristo puro, en el Cristo separado de cualquier experiencia. Y como nuestra fe a veces está anclada en sentimientos, en lo que siento, en lo que he sentido en la oración, en bendiciones que son pasajeras o en cosas que sentimos que son pasajeras, cuando ya no siento a Dios, cuando ya no tengo las experiencias que antes tenía, cuando Dios se queda en silencio, cuando deja la enfermedad que esté ahí, aunque toda la iglesia ora, cuando leo la palabra y me quedo frío, cuando oro y ya no siento este fuego interior, empiezo a enfriarme y mi fe disminuye. Porque mi fe está puesta en todo esto que he nombrado. Las experiencias, en el fuego. Y voy y digo, quiero sentir hoy a Dios. Y si no lo has sentido, significa que Dios no está ahí. Él está ahí. Y veis cómo ponemos nuestra fe en todas estas cosas que no son estables. Nuestra fe disminuye y nos enfriamos. Un autor cristiano dijo, el error más común que cometen los cristianos hoy en día es buscar experiencias en lugar de buscar a Dios. En lugar de buscar a Dios. Y claro, Dios no quiere darnos siempre experiencias porque si no las idolatramos. Porque siempre vamos a las experiencias y siempre recibimos experiencias. Pero cuando Dios te deja en 1 año, 2 de sequedad, dices, si ya no voy a buscar experiencias porque no las encuentro, busco solamente a Cristo. Y ahí es donde empiezan las experiencias. Cuando buscas a Cristo y Él te da a veces no, pero siempre está ahí, siempre está presente. Así que hermanos, nuestra fe debe pasar más allá de los sentimientos, de los estados de ánimo y de todo y anclarse fuertemente en solus Christus. Así que nada puede sacudir esa fe. Otra pregunta actual hoy en día es, yo me la he hecho muchas veces, ¿cómo estoy justificando solamente por la fe cuando nuestro Señor Jesucristo dice, arrepentíos y creed el Evangelio? Y nosotros a veces decimos esto, las condiciones de la fe es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y aquí es donde si no le explicamos parece ser que vamos a ser salvos por arrepentimiento y fe. Y el arrepentimiento otra vez puede ser considerado como obra si lo presentamos así. La Biblia enseña que el arrepentimiento es esencial para la salvación. Uno no puede verdaderamente creer a menos que se haya arrepentido. Y uno no puede verdaderamente arrepentirse a menos que haya creído. El arrepentimiento y la fe son 2 lados, pero de la misma moneda, que es la fe. De la misma moneda que es la fe. Y 2 de Timoteo 2:25 dice, y aquí se puede ver la relación entre fe y arrepentimiento y fe. 10 minutos más y acabo, ¿vale? Así que vamos a centrarnos, 10 minutos más y acabo. Dice el versículo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Otro versículo. Hechos 20:21, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe. ¿Qué vemos aquí? Vemos un orden. Vemos que según este orden, los versículos anteriores de estos versículos, el arrepentimiento precede la fe. Precede la fe de tal manera que en el momento en el que uno se arrepiente pone su fe en Cristo. El momento es casi el mismo. Así que atención. Para ser justificado no se necesita fe más arrepentimiento, sino una fe arrepentida. Exactamente en la misma definición de la fe es el arrepentimiento. No es que sea fe más arrepentimiento, no. La verdadera fe incluye que te hayas arrepentido, incluye el arrepentimiento. Así que si hablamos de fe, tenemos que decir, realmente quien tiene fe se arrepiente. Es en la misma definición, es la misma moneda que tiene fe y arrepentimiento. Es fe arrepentida.
Así que este es el segundo punto, sola fide. Y vamos a pasar al tercer punto, que es corto, soli deo gloria. Y vamos a ver el contexto histórico. Aunque teóricamente hemos dicho, se hacía distinción entre venerar a María y adorar a María, prácticamente se adoraba a María. Era considerada la brillante reina del cielo, la madre de Dios mismo, la purísima. Y si miráis, yo he visto esto y después, a mí me gusta visitar edificios, iglesias, catedrales, me gusta ver, me hace concienciar muchas cosas, entender el contexto de la reforma, me pone triste cuando veo eso. Y cuando tú ves las estatuas, los íconos, cuando tú ves siempre a Jesús y María, ¿cómo los ves? No 90% de los casos es que María es un adulto que cuida del indefenso bebé Jesús. Siempre los ves así. María es un adulto y el niño Jesús indefenso que cuida a María de él. Claro, ¿qué pasa? Las imágenes afectan mucho el pensar. Y estas imágenes afectaban mucho el subconsciente y el pensamiento de ese entonces. Y siempre se ha visto a María como la madre de este pequeño indefenso que es Jesús, del que él necesita cuidado. Incluso, nunca he mirado, pero ahora cuando he estudiado, busqué 3 oraciones que se hacen a María para que veamos que realmente se trata de adoración, no de veneración. Y he seleccionado algunos fragmentos porque sé que la mayoría de aquí o muchos han escuchado esto o tenemos conversaciones y tenemos que tener argumentos. Mirad fragmentos, dice: a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Esto es adoración. Esto es adoración. Si yo te ofrezco alma, vida y corazón, es adoración. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Virgen Madre. Y es que me es incluso incómodo leer esto en una iglesia. Aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante tu presencia soberana. Wow, o sea, yo cuando he leído ante tu presencia soberana, ya han perdido los papeles aquí. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo te ofrezco yo me ofrezco del todo aquí. Otra vez adoración. Y en prueba de mi filial afecto te consagro. Si ponéis oración a María, esto es lo primero que os va a salir, porque yo he entrado en la primera página. Te consagro en este día mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi espíritu, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Entonces la pregunta es, ¿qué le ofreces ya a Cristo? Realmente, si le ofreces todo a María. Y dice, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Es que es increíble, o sea, tan engañados estaban y tan engañados están hoy también. Por eso la iglesia se tiene que reformar siempre. Hay también oraciones para los santos. Por ejemplo, parte de la oración a Santa Teresa de Jesús dice: intercede por nosotros. Otra vez, ¿veis? Intercede y pide para nosotros el amor y la paz. Teresa de Jesús, hija predilecta de la iglesia, religiosa de Carmelo, amiga de jóvenes, sierva de los pobres. Claro, es que cuando dices amiga de los pobres, sierva de los jóvenes, ya es como te llega, ¿no? Te llega, te lo ponen de manera tan engañosa. Dice, ruega por nosotros cada día. Entonces ya Cristo no ruega por nosotros cada día, es María de Jesús. Y todo tipo de reliquias, estatuas, íconos. Y claro, ¿qué es lo que pasa cuando se afirma que María es la reina del cielo? Su presencia es soberana. Las oraciones que se hacen a los santos por protección, por defender, o toda la adoración a las estatuas, todo esto golpea frontalmente en la gloria de Dios que solamente Él se merece. Y ellos intentan robar la gloria de Dios con todo esto. Están jugando con una realidad peligrosa. Dios dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Está claro ahí, a las esculturas. Y otra vez, ¿qué han afirmado los reformadores frente a todas estas barbaridades? Ellos dijeron, y aquí pasamos a la reacción reformadora: el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Pero claro, para poder afirmar esto, es necesario que la salvación sea de Dios, por medio de Dios, para que sea para la gloria de Dios.
Si en el proceso de salvación hay otros muchos santos, muchos elementos que intervienen, que son esenciales, la gloria de Dios en un sentido se tiene que repartir. Y ya no puedes decir solideo gloria, ya no puedes decir. La palabra de Dios afirma claramente en Efesios 1, 3-6, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, Él, con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados, ¿quién? Él, para ser adoptados. ¿Quién nos adoptó? Él, hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, Dios otra vez, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando siempre es Él el que actúa, podemos decir, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pero tenemos que afirmar que todo lo ha hecho Él, para poder decir solideo gloria. El puritano Thomas Watson, que vivió en el siglo XVII, señaló, la gloria de Dios es una parte tan esencial de su ser que Él no puede ser Dios sin ella. No puede ser Dios sin ella. O como pregunta el Catecismo Menor de Westminster, y me vais a contestar vosotros, hermanos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo que dice el Catecismo, ¿vale? Y me gusta como John Piper lo dice, y creo que es un poco mejor. Glorificar a Dios gozándote de Él para siempre. Porque no son dos objetivos, son uno, glorificar a Dios, pero mientras le glorifico me gozo en Él. ¿Y cuál es la relevancia hoy? Y ya acabamos. Hermanos, si Dios lo ha hecho todo por nosotros, siendo nosotros enemigos de Él, dio a su Hijo, nos dio una salvación tan grande, nos asegura todos los días de que la va a llevar a cabo, nos asegura todos los días de guardarnos y que no se va a perder ninguna ovejita. Y todos nos ha ofrecido también una eternidad. ¿Qué menos, hermanos, que ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios? Si ha hecho tanto por nosotros, ¿qué más queremos? Ya nos ha dado todo. ¿Qué más, qué menos que vivir toda la vida para su gloria? Solideo gloria. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Mira, a Él pertenece la gloria. Le pertenece, no es que nosotros se la damos, le pertenece. Nosotros solo afirmamos lo que a Él le pertenece. No es que nosotros aumentamos su gloria mientras le glorificamos. No, a Él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, hermanos, amén. Las 5 solas nos motivan a vivir solamente para Dios. Nos hacen conscientes una vez más que solamente para Dios vale la pena vivir. Solamente en Dios tiene sentido la vida, el gozo, el esfuerzo. Las 5 solas nos hacen conscientes de que si Dios ha hecho una obra tan excelente, nosotros tenemos que ministrar con excelencia, trabajar con excelencia, cuidar a nuestros queridos con excelencia, todo con excelencia. No vale hacerlo solamente para hacerlo, ni un sermón, ni una canción, ni una escuela dominical, ni la reunión de varones, ni de mujeres, sino hacerlo todo con excelencia. Porque si Jesús hubiera hecho 99% excelente y no 100%, no hubiéramos sido salvos. Por eso es importante la excelencia. ¿Por qué yo digo, bueno, yo esta vez lo haré más o no con excelencia? Es importante la excelencia. Así que, hermanos, solideo gloria por su sola escritura, que por medio de su sola gracia nos abrió los ojos para poner nuestra sola fide en solos Cristos. Así que la iglesia reformada siempre se está reformando acorde con la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a volver a cantar esta canción nueva y la aprendemos bien y glorificamos a Dios.